Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Ya estamos por aquí. El día de hoy vamos a hablar sobre la deserción escolar, a solicitud de varias personas que nos han estado hablando al respecto de este tema que es tan importante. Entonces, el día de hoy decidimos hablar un poquito sobre la deserción escolar. Les había dicho que este podcast iba a ser sobre constructivismo, pero ese es un tema que podemos seguir tratando con mucha calma el resto del tiempo. Por ahora creo que es más importante que hablemos sobre la deserción precisamente por las circunstancias que estamos pasando en este momento con la pandemia. Bien, vamos a hacer un breve recuento histórico de qué es la deserción y cómo ha afectado a nuestro país. Ustedes dirán que a lo mejor la deserción es un tema nuevo, pero no es así. Sí, realmente tiene toda una historia importante y justo sobre eso vamos a hablar el día de hoy. Primero recordemos que la deserción escolar es un problema educativo que afecta al desarrollo de la sociedad. Se da principalmente en nuestro país por falta de recursos económicos. Aclaro, no es la única razón por la que existe la deserción, pero esta es solamente una de las principales causas. Quiero hacer un recuento histórico, a lo mejor a alguno de ustedes que les gusta la historia de la educación les agrade esta parte porque vamos a remontarnos un poquito a la historia. Recordemos que la SEP surge en 1921 o en esa época se funda. ¿Se acuerdan que les había comentado que mucho tiene que ver con los enfoques pedagógicos? Cuando José Vasconcelos hace la propuesta y construye este proyecto de la Secretaría de Educación Pública, es importante que ustedes sepan que José Vasconcelos fue alumno de Justo Sierra. Justo Sierra fundó un colegio, un grupo que se llamaba el Ateneo de la Educación, y Vasconcelos era parte de este grupo que ya venían perfilando un enfoque humanista, no sé cómo no sea entonces como tal, pero venían perfilando el interés que tenían por precisamente que la educación se volviera algo importante, algo basado en los derechos humanos. Los derechos humanos ya se había expuesto la Declaración de los Derechos Humanos. Sin embargo, es hasta 1921 cuando después de 1917 que se da el artículo tercero, en ese momento, en 1921, se admite el proyecto de José Vasconcelos y se firma y se crea la Secretaría de Educación Pública. Es muy importante porque cuando hablamos de deserción tenemos que remontarnos a de dónde viene este tema. Por eso estoy dando toda esta introducción. Una vez que se da todo este movimiento, que se crea la Secretaría de Educación Pública, ustedes pensarán que el humanismo es una corriente que se introduce en México ahorita, y no es así. Desde entonces Vasconcelos ya traía una idea muy clara de que la educación tenía que estar basada en el interés del niño, en el interés de las personas, en mejorar la calidad de vida. Hasta que, bueno, en 1921 se funda. Sin embargo, para los que no sepan, por allí de 1934 con Lázaro Cárdenas, por ahí por esos años, se establece la educación socialista. ¿Hasta cuándo? Viene Jaime Torres Bodet. Yo sé que muchos de ustedes conocen que es un gran personaje, y precisamente Jaime Torres Bodet es quien junto con Manuel Ávila Camacho deciden hacer una reformulación del artículo tercero. ¿Y qué creen? Es en este año cuando entra el tema del humanismo dentro de la educación. Humanismo: pensar en la persona, centrarse en la persona, hablar de las personas como seres humanos integrales, que tienen todo un desarrollo con muchas aristas. En 1945 se redacta, aunque se publica hasta 1946,
cuando acuérdense que se narra ese famoso párrafo que es vigente hasta nuestros días, que dice que la educación que imparte el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él a la vez el amor a la patria, la conciencia de solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. Allí entra en México el enfoque humanista. Es muy importante porque a partir de aquí hay muchas modificaciones dentro de la educación. Se vienen muchos cambios. Jaime Torres Bodet sale del poder, se va a la UNESCO, regresa. Gracias a él tenemos los libros de texto, gracias a Jaime Torres Bodet. Y entonces hay cambios, vienen muchos periodos presidenciales. ¿Y cuándo se da el siguiente cambio donde se habla o donde entra el tema de la deserción? Cuando termina la revolución, la gente va a la escuela, pero no van porque tenían miedo o porque tenían que alimentarse. Aquí ya estamos hablando de más para acá. De 1970 a 1980, los niños ya iban a la escuela. ¿Y qué pasa cuando los niños van a la escuela? Yo estoy segura que todos ustedes tienen algún familiar, primo, tío, que les contará, o abuelita, que les dirá lo que era de difícil ir a la escuela. ¿Por qué? Porque con la industrialización las escuelas se fueron pasando a los centros urbanos y entonces quien quiera que quisiera estudiar tenía que irse a un centro urbano. En mi caso personal, yo tuve una mamá muy bonita que estaba en Chiapas. Ella era de una comunidad que se llamaba Arriaga y resulta que para poder estudiar pues tenía que irse a Tapachula, que era la capital, y tuvo que pasar muchas penurias. Así, muchos de nuestros parientes un poco mayores nos cuentan que tuvieron muchos problemas para poder estudiar. Ellos valoraban mucho lo que era tener una educación. ¿Qué está pasando ahorita? Resulta que la situación ha cambiado. Ahora los niños van a la escuela porque el papá y la mamá nos dicen tienen que ir a la escuela y entonces el enfoque cambia. No es lo mismo tener que luchar por tener educación que prácticamente te manden a lo que es ir a la escuela. Quiero comentarles que esto es vigente, tenemos muchas escuelas, nosotros en nuestro sector tenemos escuelas en comunidades como Vicente Guerrero, donde los niños aún tienen que caminar 1,5 kilómetros para llegar a la escuela. Esto es muy importante porque nuestros niños en la ciudad no lo saben, no saben que hay muchos niños allá afuera en las zonas rurales que desgraciadamente no tienen la posibilidad de ir fácilmente a la escuela. Y bueno, fue más o menos en 1990 cuando la UNESCO hace la declaración de que cada país tenía que ver que todos los niños tuvieran cobertura en educación. En 1990 se da esta declaración de la UNESCO y precisamente hay una repercusión en todos los sistemas educativos. México no iba a ser la excepción. ¿Qué pasó en 1990? Regresan del Congreso de la UNESCO y en México, siendo el secretario Ernesto Zedillo, estaba como presidente todavía Carlos Salinas de Gortari y ya estaba el Bester Gordillo al frente del sindicato cuando entre los tres firman el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, el ANMEB. Todos ustedes saben, todos los docentes, que ese es un antecedente importantísimo porque fue un cambio de reforma curricular, de reforma en enfoque. Aquí ya estábamos hablando del constructivismo, ya estábamos hablando de una nueva tendencia en educación. Y así se establecen los programas del 93 que estoy segura que varios de ustedes llegaron a conocer, porque a muchos de nosotros todavía nos tocó trabajar con ellos. Ya sé que aquí hay gente muy joven, pero sí tenemos algunos maestros que en nuestro haber sí nos tocó trabajar con el Plan 93. Bien,
Una vez que pasa esto del Plan 93, se da un nuevo congreso en la UNESCO y entonces llega Jacques Delors en 1996 con su libro La educación encierra un tesoro, donde él nos dice que la educación y el enfoque tiene que cambiar. ¿Se acuerdan que nos habla él en su libro La educación encierra un tesoro? De 4 competencias básicas. Él nos dice que el alumno tiene que aprender a conocer, mejor conocido como aprender a aprender, ¿sí? ¿Qué más nos dice ese libro? Que se tiene que aprender a conocer, que se tiene que aprender a hacer, que se tiene que aprender a hacer y se tiene que aprender a convivir. Y entonces aquí entra el famoso modelo por competencias. ¿Se acuerdan que es el programa por competencias? Una competencia es un saber con un saber hacer y un saber ser. Así está definido en el Plan 2011. Una competencia es un saber con un saber hacer y un saber ser. Allí entra el modelo por competencias. En el 2004 lo adopta a preescolar, en el 2006 lo adopta a secundaria y primaria, y en el 2008 lo adopta la RIEMS, la educación superior, con precisamente esta RIEMS, que es la educación media superior. Y entonces ahora tenemos programas basados en competencias. Ojo, el origen de este programa basado por competencias es hacer que los alumnos sepan ser de manera integral. Aquí estamos hablando precisamente de que el niño ya no solo adquiere conocimientos, sino adquiere habilidades y también va a adquirir esa capacidad que tiene de ser. Y aunque no se dijo tácitamente, aquí entra lo que es la educación socioemocional, que es una de las grandes razones por las que actualmente existe la deserción. Desgraciadamente, allá afuera tenemos maestros muy conscientes, muy buenos docentes, pero también tenemos algunos maestros, espero que no sea el caso de ninguno de ustedes, que a lo mejor entraron porque su plaza pues era un trabajo seguro, porque tenía buenas prestaciones, y muchos docentes a lo mejor descuidamos un aspecto humano muy importante. No es culpa de ninguno de nosotros. También hay una circunstancia que actualmente está estudiando la Organización Mundial de la Salud. Cuando tú estás mucho tiempo dando clases, puedes llegar a un momento en el que te enfermes y te hartes y te dé hasta un síndrome que se llama actualmente de burnout, porque precisamente es muy cansado. Recordemos cuando estábamos en la normal. En la normal íbamos a hacer nuestras prácticas a las escuelas y llevábamos material y nos emocionaba ir a dar clases con los niños y utilizábamos el franelógrafo, hacíamos acetatos y llevábamos un material increíble. Una vez que tuvimos nuestra plaza, ¿qué creen? Ya no llevamos material. ¿Por qué? Porque hay un cierto grado de cansancio. Eso no es anormal, eso es absolutamente normal. La cuestión es que el maestro tiene que seguirse alimentando de ese tocar la vida de los pequeños, de nuestros alumnos, de los jóvenes, porque eso es el único alimento que tenemos para seguir adelante. Entonces, ¿por qué estoy tratando todo esto? Que es muy importante. ¿Se acuerdan que en el 2011 por fin se hace un cambio de planes y programas? Se adopta el Acuerdo 592, en donde dice que el modelo está basado por competencias y las competencias están dirigidas a que los niños sepan ser como personas. Se da el programa 2011, viene un cambio de programas hasta que en 1913 viene Peña y reforma en el artículo 3 y dice que la educación que se imparta tiene que ser una educación de calidad. Sí, lo dijo la UNESCO desde 1990. Sin embargo, en México lo adoptamos hasta el año de 2013 con la reforma de Peña. ¿Qué pasa a partir de aquí?
hay un nuevo enfoque. Surge con el 2011 los principios pedagógicos. Maestros, el alumno es el centro del aprendizaje. Aquí cambia el paradigma. No es tan importante la enseñanza, claro que es importante, pero es más importante el aprendizaje. Y se viene toda la corriente constructivista y nos dicen, es importante que se generen aprendizajes significativos, es importante que se analice cuál es el estadio en el que se encuentra el niño, es importante que veamos su nivel sociocultural con sus diferentes autores, Piaget, Vygotsky, Ausubel, y entonces adoptamos un nuevo modelo educativo que estuvo en vigencia hasta que en 2016, en el mismo gobierno, viene la nueva propuesta curricular con el nuevo modelo educativo vigente en varias escuelas. Hasta este año lo vamos a cambiar, pero acuérdense que aquí se da un componente importantísimo. Aquí se da el componente de las habilidades socioemocionales. Acuérdense que aquí se divide en que, aunque ya se había dicho que el alumno es el centro del aprendizaje, allí tenemos a los de medio superior con el programa Constrúyete. ¿Por qué surge Constrúyete? ¿Por qué surge Yo No Abandono? Porque los alumnos se nos van de las escuelas. Con mucha pena, nuestros alumnos empiezan a irse porque tienen que adecuarse al nuevo modelo económico que están enfrentando, y entonces allí viene la deserción, que es el tema de este podcast. Viene una deserción muy importante. En algunas escuelas no es tan notorio, pero vean ustedes en las escuelas, yo acabo de ver hoy una graduación donde hay un 50% de deserción. Eso no debería estar pasando, no en nuestra actualidad. ¿Por qué los jóvenes se quedan hoy en día en la escuela? Pues porque si no tienen un título, un certificado de preparatoria, no van a conseguir trabajo. Pero esa no debería ser nuestra razón. Nuestra razón debería ser que el alumno se quede porque siente que pertenece a esa escuela. Y regreso al tema por el que inicié, el humanismo que se aterrizó en 1946 con el cambio en la Constitución del artículo 3 y que posteriormente vino una reforma en 1990 y vino Jacques Delors en 1996 y vino la reforma del 2006. Todo esto iba dirigido a que nosotros nos regresemos precisamente a aspectos tan importantes como es el desarrollo socioemocional. Si nosotros, y regreso nuevamente con Maslow, creo que el humanismo es tema solito de un podcast, tal vez lo hagamos posteriormente, pero si nosotros no somos capaces de ver a nuestros alumnos como seres humanos, entonces no vamos a poder evitar la deserción. Vean ustedes, yo siempre pongo un ejemplo de una persona que le gustaba mucho asistir a su clase de cálculo. Es una persona cercana a mí y dirán ustedes, cálculo, pero si cálculo es horrible, no. Pero el maestro era tan buen docente que mi hijo se despertaba todos los días antes de las 7 de la mañana. Puede no asistir a ninguna, pero la de cálculo no se la perdía. Y es cálculo, y es bachillerato. ¿Por qué razón? Porque el maestro estaba tan enamorado de su materia, o era tan bueno, y los hacía sentir que pertenecían, que creo que ahí está la clave que tenemos que regresar, maestros, para evitar la deserción. Mi clase tiene que ser lo suficientemente interesante que el alumno quiera llegar a mi clase, así como los chiquitos. Como los chiquitos, vean cómo en preescolar no se da tanto la deserción. ¿Por qué? Porque los niños aman ir a la escuela, porque a ellos les encanta ir a ver a su maestra. Todavía hasta tercero de primaria hay niños que cuando tú les dices, no, hijo, eso está mal, el niño te dice, no, mi maestra tiene la razón porque es mi maestra y ella sabe todo. Sí, ¿en qué momento se pierde eso? Entonces tenemos que hacer una introspección. ¿Y por qué digo todo esto? Porque nosotros tenemos ahora con la pandemia la obligación de contactar a nuestros alumnos.
tenemos que contactarlos, precisamente porque si no se contactan, muchos no van a regresar. Y entonces en este momento, cuando yo le hago saber a mi alumno que es importante para mí, ya lo dije en todos los podcasts, perdón que sea repetitiva, lo van a ver en todos. Hoy vi el programa que salió de Facebook para ayudar a los docentes y qué es lo que le decían los asesores. Tienen que ser muy cálidos. Aquí, para que esto funcione, para que evitemos la deserción, lo primero que tenemos que hacer es contactar a nuestros alumnos a través de los padres de familia, a través de los medios que sean necesarios, pero nadie nos va a traer a los niños de la mano. Algunos padres de familia sí dirán, pues yo sí lo voy a llevar porque no quiero que pierda un año. Pero los que no los lleven los papás, tenemos la obligación de ir, tocar la puerta, no literalmente porque estamos evitando el contacto, pero sí tratar de contactarlos por un WhatsApp, hacer una llamada telefónica y que él sienta que mi maestro está interesado en mí, por lo tanto yo sí me voy a inscribir. Probablemente no regresemos ahorita, ya dijo el secretario de Educación Pública las fechas que se pretenden, sin embargo, dijo también claramente que si no está el semáforo en verde, no hay regreso a clases. Por lo tanto, nosotros tenemos ahorita una tarea fundamental. ¿Cómo queremos evitar la deserción? Toquemos la vida de los niños, de los jóvenes, de nuestros alumnos. Oye, regresa. Para colmo, maestros, tenemos niños que acaban de perder algunos familiares, tenemos que ser compasivos, porque yo sé de varios amigos cercanos que, por ejemplo, su papá acaba de fallecer por COVID y él pues ya no va a regresar a la escuela. Y entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Así lo dejo? No, maestros, es momento de regresar a lo que les decía de la pedagogía del amor. Ay, ojalá tengan la oportunidad de ver algún video de Sir Ken Robinson. Él tiene un video dentro de muchos que tiene, pero él nos habla de que para que tú seas triunfador tienes que estar en tu elemento. Y así se llama su libro. ¿Y tú estás en tu elemento? Entonces los docentes tenemos que estar muy enamorados de nuestra función para poder tener esa compasión, para poder tener esa consideración, ese cariño. ¿Cuántos de sus alumnos maestros, cuántos de ellos perdieron a sus papás? A lo mejor no, ojalá no sea el caso. Sin embargo, yo sí tengo algunos referentes de algunas personas que por muchas razones ya no quieren regresar. Pero si yo me acerco con él y le digo, ¿sabes qué? No te preocupes, las cosas van a estar bien. A lo mejor no sea tan difícil para muchos el poder regresar cuando tienen la mano amiga. No es lo mismo ir y presentarte cuando no hay ningún apoyo a cuando llega alguien y te dice, ven. ¿Cuándo entra este proceso tan triste? Y precisamente por eso la deserción tiene esta característica en estas edades. Dice Maslow que en la pirámide de Maslow tenemos que las necesidades socioemocionales son importantísimas. Y precisamente este sentido de pertenencia se agudiza cuando vamos a entrar a la pubertad y a la adolescencia. Por eso los niños de 5º y 6º año son los que nos dicen de pronto, es que mi mamá no me quiere, es que a mí nadie piensa en mí, y entonces por eso los niños se nos empiezan a ir. ¿Y qué dicen los papás? La adolescencia, horrible, sí, pero cuando el alumno es querido en casa, casualmente no se va con esos grupos de amigos que pueden llegar a hacerle mucho daño. ¿Qué pasa en secundaria? El niño, nadie me entiende, nadie me respeta, nadie me quiere, y entonces yo me voy con mis cuates, porque ellos sí, allí pertenezco. Ellos sí me entienden, ellos saben que quiero ir a la fiesta, ellos saben que, y estamos los papás luchando por tratar de
encuadrar otra vez el comportamiento de los hijos y allí no está el secreto está precisamente en hacerles sentir que pertenece. Un niño joven que pertenece a casa no se va a ir a andar buscando allá afuera lo que tiene aquí adentro. Entonces, ¿cuál es la principal fórmula para evitar la deserción? Simple. Toquemos la vida de nuestros niños, acerquémonos, vamos a contactarlos, vamos a decirle, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te está pintando la vida? ¿Qué necesitas para regresar? Tal vez, maestros, no haya un regreso físico. Por ahí le subimos en la página de HSLB un artículo que habla precisamente de la distopía que causa el no poder tener contacto con sus compañeros, los niños. Ojalá le echen una leída, porque eso es lo que está pasando. Son muchos análisis psicológicos que nos dicen y que nos hablan de la importancia del contacto físico, sobre todo en los niños. Tengo una pequeña sobrinita que su mamá me cuenta que cuando se pone en la pantalla del Zoom, porque la maestra se comunica con ellos por el Zoom, ella levanta su manita porque quiere tocar a sus compañeros. Y entonces ella, pues, se acerca a la pantalla para ver si puede tocarlos, porque los niños de verdad tienen una gran necesidad del contacto físico. Tal vez ahorita no podamos cubrir esa parte tan importante. ¿Qué sí puedo cubrir? Contáctala por imagen, por WhatsApp, pero que tu alumno sepa que tú estás pensando en él, que él pertenece a ti, que eres su maestro, maestra, que ellos son tus alumnos, son mis alumnos, y yo voy a ver que cada uno de ellos no deserte. Tal vez haya algunos que no podamos rescatar porque las circunstancias, muchas las tenemos en contra, pero no dejen de hacer el intento. Es muy importante que nosotros intentemos y hagamos todo lo posible y regresemos a lo que inicié con esta plática, a lo que es el humanismo. Me escribían por ahí hace un momento que por eso hay que capacitarse, sí, pero sobre todo en el aspecto humano, en todos, pero en el aspecto humano. En este momento vamos a echarnos una lectura de los autores como Maslow, está Carl Rogers, está Coleman, que nos habla de la educación socioemocional. Lo peor o lo mejor es que ya no solamente hay lecturas, porque antes leíamos mucho, pero ahorita adivinen que hay muchos videos. Les prometo que yo les voy a compartir muchas ligas en nuestra página de HC. Vamos a tener por ahí un canal de YouTube. Pronto les mando la liga a través de esta página y vamos a prepararnos en qué elementos son importantes para hacer contacto con los niños. Y una vez que hacen contacto, maestros, repito, el programa es importante, no lo voy a dejar de lado, sin embargo, tengo que buscar más los contenidos que son importantes para la vida de mis pequeños, de mis adolescentes, de mis estudiantes, hasta el grado de superior. ¿Qué es importante? En superior tenemos muy claro que a veces el currículum nos indica muchas cosas que los alumnos no ocupan en su trabajo. Vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Vamos a determinar cuáles son los contenidos que sí son importantes para los niños y lo fundamental. Vamos a contactar a nuestros alumnos, vamos a hacerles saber que nos importan y rescatemos a todo lo que se pueda rescatar, porque es lo menos que podemos hacer con esta situación que estamos viviendo, que urge rescatar en todos y cada uno de nosotros esta parte importante de humanismo, de humanidad, de cariño, de consideración. Y pues yo los invito a que sigan echándole muchas ganas. Hay que autoconstruirse primero, porque nadie da lo que no tiene. Si nosotros estamos en una situación desesperada y desesperante en este momento, atiéndanse, cuídanse, dense un momento, dense un gusto, hagan algo bonito, consiéntanse, quiéranse, y entonces eso me va a dar la fortaleza para que yo
pueda ofrecer ese cariño hacia esos alumnos. Entonces, esta es la recomendación que les dejo. Por el día de hoy vamos a dejar aquí el tema de la deserción. Es muy importante que hagamos nuestro mejor esfuerzo porque intentemos que no se vea. Alíense con los padres de familia. Esto también fue un cambio que hubo en el 1990. En 2000 entra ya como tal el desarrollo de la participación social que muchos de ustedes conocen. Lo tocaremos en otro tema. Pero alíense con los padres de familia, platiquen con el niño y platiquen con los padres de familia, contáctenlos y vamos a lograr un mejor futuro para todos. Por mi parte en este día es todo. Los invito a leer el artículo que está en la página de HSLB, que es precisamente lo que les estoy diciendo de la distopía que puede causar este alejamiento que están teniendo actualmente los alumnos de sus compañeros y pues les mando un fuerte abrazo. Nos vemos el próximo viernes. Acepto que me manden algún mensajito con sugerencias. Ahora sí vamos a retomar el tema del constructivismo y bueno, yo estoy a sus órdenes. Pueden contactarme a través de la página de Facebook. Si alguien necesita material, si alguien quiere aportar, hacer, ayudar, estamos a sus órdenes. Les mando un gran abrazo y nos vemos en el próximo podcast.